día de hoy. Continúo, por favor. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, por favor. Sí, profe. Ya, vamos a continuar. Tenemos la siguiente parte que es, aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Quiero que quede bien clarito esto. ¿Qué es la hipótesis nula? ¿Qué es la hipótesis alterna? Cuando yo trabajo con hipótesis nula, representado por H0, acordarse, en la H mayúscula 0, es la afirmación sobre una o más características poblacionales. Yo estoy afirmando, es una afirmación, ¿no? Una o más características de poblaciones que al inicio se supone cierta, es decir, la creencia a priori, es decir, que sí estoy confirmando que sí es eso. Yo digo, el promedio de edad de los estudiantes del segundo administración es 24 años. Esto estoy colocando como hipótesis nula. Estoy afirmando que eso está pasando. Pero siempre hay un opuesto, ¿no? Que es la hipótesis alterna. Voy a comprobar si lo que yo digo que es 24 años es verdad. Pero puede ser que no sea 24, sea mayor a 24 o sea menor a 24, el promedio de la edad de ustedes, ¿no? La hipótesis alterna, representada por H1, es la afirmación contradictoria a la hipótesis nula. Y esta es la hipótesis del investigador. Si dice que el promedio de ventas de un almacén, de un negocio, es, pongamos que sea diarias, ¿no? Es de unos $50. Eso encontré. Pero yo como investigador voy a demostrar que si realmente es $50 o es menor a 50 o mayor a 50. Es lo que voy a comprobar. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se van a toparse en casos sobre eso, analizar. Y la hipótesis nula es la afirmación que me da, sea organismos, sea alguna persona que haya hecho una investigación, o sea posiblemente por propia experiencia suya. Pero vamos a demostrar que con la investigación comprobaremos si es que lo que yo afirmo es verdadero o puede ser falso, ¿no? Porque siempre buscamos otras alternativas. La hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, solo si la evidencia muestral sugiere que hipótesis nula es falsa, lo que les decía. Cuando yo aplique una pequeña muestra de toda esa población y verifique si realmente está pasando eso, puedo demostrar si la hipótesis, lo que yo planteé como nula, es verdadera o es falsa. Si la muestra no contradice decididamente la hipótesis nula, estaríamos comprobando que esa hipótesis nula sí es verdadera. Entonces, las dos conclusiones posibles de un análisis por prueba de hipótesis son rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Vamos con eso a ir comprobando si aceptamos o rechazamos ese tipo de hipótesis, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de antemano de esto. Ya, continuamos. Voy a grabar el primer video. Un momentito, por favor, señores estudiantes. Se ve que el día de hoy, no sé si San Lorenzo estuvo de fiesta, alguna cosa que algunos estudiantes el día de hoy me han faltado, ¿no? No sé si habría alguna cosa, pero por ahí veo que han faltado bastante estudiantes el día de hoy. Bueno, yo compenso a los estudiantes que van ingresando ahorita. Un momentito. Solo déjenme grabar la materia de estadística y continúo con ustedes la clase. Vamos a la unidad número 4. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, aquí ya tenemos con ustedes, primeramente hay que reconocer la hipótesis nula como afirmativa, lo que estoy afirmando, y la alterna de los posibles resultados que se pueden presentar con producto de la investigación. El objeto es de que si aceptamos o si rechazamos esa hipótesis nula. Vamos a otra presentación, continuando con la temática. Aquí le pongo el ejemplo que les puse anteriormente. Para ilustrar los conceptos generales, considera el problema de la rapidez de combustión de un agente propulsor presentado con anterioridad. Dije, la hipótesis nula es que la rapidez promedio de combustible es de 50 centímetros, la rapidez promedio de un combustible.
Yo le doy el promedio de combustión, que es de 50 centímetros por segundo. Esa es mi afirmación. Por lo tanto, le pondría como hipótesis nula que el promedio es igual a 50 centímetros por segundo. Y la alterna, en cambio, sería, aquí dice, mientras que la hipótesis alterna es que esta no es igual a 50 centímetros, es decir, sea diferente de 50 centímetros. O bien menor a 50, o bien mayor a ¿qué? A 50. Entonces, lo que se desea es probar si esta afirmación inicial de nula es verdadera o si es falsa. ¿Cómo lo compruebo? Mediante la investigación. Aquí tenemos entonces lo siguiente. Supóngase que se realiza una prueba de una muestra de 10 especímenes, es decir, ahora sí voy a sacar, aquí como no me dan el ejercicio una población, pero voy a trabajar con una muestra de 10, ¿no? Y que se observa cuál es la rapidez de combustión promedio muestral. O sea, de esa muestra voy a ver con los 10 qué tal es la rapidez de combustión, solo de esa muestrita, ¿no? Aquí hablamos de poblaciones y aquí hablamos, puede sacar de una muestra de 10. La media muestral es un estimador de la media verdadera de la población. Es decir, todo lo que yo saque de esa muestra, los resultados constituirán para toda una población. ¿Sí? Entonces, la media muestral puede tomar muchos valores diferentes. Supóngase que aquí le pongo 48,5 y 51,5. Es decir, de los 50 centímetros le resto menos 1,5 y de los 50 centímetros le sumo más 1,5. Es decir, hay, le llamamos dos intervalos. El que está por debajo de esa media y el que está por encima de la media. Por lo tanto, se lee, el promedio puede ser menor a 51,5 o el promedio debe ser mayor que el 48,5. ¿De dónde salieron estos dos datos? Simplemente le he sumado más menos 1,5. Restado de 50 menos 1,5 y sumado de 50 más 1,5. Entonces, estoy haciendo esto. Si se presentara así en el ejercicio, entonces, no, aquí diría que los 50 están dentro de este intervalo, los 50 centímetros. Los 50 centímetros están entre 48,5 y 51,5, está dentro de este intervalo los 50. Si estuviera dentro de este, se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Es decir, que el promedio sí está en los 50 centímetros por segundo. Pero, si se presentara este otro caso, si el promedio fuera menor a 48,5, menor a este 48,5, o el promedio fuera mayor al 51,5, entonces ya no se acepta la hipótesis nula, es decir, que ya no está los 50 por aquí. Estaría al momento que hago la investigación. Menor a 48,5, supongamos que he obtenido el promedio. O el promedio ha sido mayor a 50, es decir, 51,5, entonces ya no aceptaría esta hipótesis nula que sea 50 centímetros. Más bien aceptaría la hipótesis que alterna. ¿Sí? Es decir, que sea diferente de 50 centímetros. Vamos a buscar con ustedes en los ejercicios demostrar si está dentro de este primero como verdadero o dentro de este segundo como parte de esta hipótesis nula. Se rechazaría la hipótesis nula, se aceptaría la hipótesis alterna. O se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Es lo que vamos a comprobar en los ejercicios, señores estudiantes. Aquí seguimos un poquito con la explicación de esto. Los valores de promedio que son menores que 48,5 o mayores que 51,1 constituyen lo que llamamos región crítica de prueba. Eso es lo que llamamos región crítica de la prueba. ¿Ya? Entonces, que sean menores o que sean mayores, les llamamos región crítica de la prueba. Mientras que todos los valores que están dentro de ese intervalo, es decir, entre 48,5 y 51,5, los que están dentro se llaman región de aceptación, ¿sí? Los que están por fuera se llaman región crítica o de rechazo, les llamamos. Los que están dentro de estos 48,5 a 51,5 se llaman región de aceptación. Le pongo simplemente más o menos graficado lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, aquí he puesto más o menos lo siguiente. Aquí tenemos esto, ¿no? Perdón que le haga así. Y aquí tenemos prácticamente, yo le pondría un valor, le pongo así, ¿no? Para determinar el valor. Entre 48,5 y 51,5.
Lo que está aquí adentro, dentro de este tipo de intervalo, es aquí, ¿no? Le pongamos así. Por favor. Ya activó una señorita. Déjeme, por favor, sin micrófono, ¿no? Gracias. Ya. Entonces, lo que tenemos aquí dentro de 48.5 y 51.5, ¿no? Lo que está interno, se le llama región de aceptación. ¿Qué significa? Que aquí se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? Y lo que está fuera de esta región, es decir, esta partecita de acá o esta partecita de acá, significa o menor a 48.5 o mayor a 51.5, se le llama nivel de significancia o rechazo. Nivel de significancia o rechazo. Este es nivel de aceptación. ¿Ya? Lo que está aquí interno, aceptación. Lo que está por fuera de esto se llama nivel o región crítica o nivel de rechazo, nivel de significancia, nivel de rechazo o región crítica. Se le conoce así. Voy a trabajar con ustedes este tipo de término. Nivel de significancia o rechazo, nivel de aceptación, ¿ya? Aquí se estaría aceptando la hipótesis nula y aquí se estaría rechazando en estas dos la hipótesis alterna, ¿ya? Pues vamos a ver si es menor a 48.5 o si es mayor a 48.5. Este es otro caso que llamábamos hipótesis alterna. La hipótesis alterna. Diferente, la media diferente, ¿no? Este símbolo es el que me dice diferente. O bien menor o bien mayor. Eso es lo que estoy llamando. O nivel de aceptación que la hipótesis nula se acepte. Este simplemente sería igual. Entonces, por favor, la región crítica o de rechazo está así por fuera. La región de aceptación estaría por dentro, comprendido entre los dos valores. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos afirmando aquí. Por lo tanto, se rechaza hipótesis nula en favor de hipótesis alterna si el estadístico de prueba, recordará si voy a trabajar con ustedes, voy a trabajar valores Z de prueba, Z crítico, voy a trabajar los dos valores, ¿ya? Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, o sea, se rechaza, es decir, si es que al momento de calcular este Z de prueba cae en estas regiones, aquí no, o bien por acá por menor, o bien por acá mayor, se rechaza esta hipótesis nula. O sea, si cae al momento que calcule Z de prueba, sale menor a esto o sale mayor a esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. O es por lo contrario. En cambio, si el Z de prueba cae justo aquí, al momento que calcule, cae justo aquí dentro de este intervalo, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Esto es lo que me dice. Entonces, acordarse que ese Z de prueba, cuando cae en el nivel de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Pero cuando el Z de prueba cae en el nivel de aceptación, ¿sí? Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la de afuera, la alterna. ¿Ya? Es lo que vamos a comprobar en los ejercicios que vamos a hacer con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que quede clarito. Yo voy a trabajar con ustedes Z crítico como calcular, Z de prueba como calcular. Pero aquí nosotros voy a trabajar siempre con dos valores. Veamos si es que el Z de crítico y el Z de prueba, cómo se calculan y demostremos si se acepta o se rechaza esa hipótesis. Continúo un poquito más con la parte teórica. Errores. Les decía que ustedes muchas veces se cometen dos tipos de errores. El error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Ya? El error tipo 1 se define como el rechazo de la hipótesis nula. Rechazo de la hipótesis nula. Verá que el error tipo 1 se define como rechazar la hipótesis nula. Cuando esta es verdadera. Lamentablemente, rechacé la hipótesis nula a través de una investigación que hice, pero lamentablemente, siendo verdadera, la rechacé. Ese es el error tipo 1 que se comete. A veces cogemos un lote de productos, hacemos un control de calidad, sacamos una pequeña muestra y justo en la muestra me dio que los productos están malos, están dañados, ¿ya? Por lo tanto digo no, se rechaza ese lote y siendo bueno posiblemente.
También es conocido como, aquí tenemos la palabrita, voy a ponerle, está la letra A, ¿no? Se conoce también como, este tipo de simbología se llama alfa, ¿no? El error tipo 1, o nivel de significancia. Por favor, nivel de significancia NS o alfa. Vamos a grabarnos, ¿no? Nivel de significancia o alfa es la zona de rechazo que le llamamos. Entonces, acordarás en cuándo sucede error tipo 1, cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo verdadera. Siendo verdadera. Ejemplo, si tuviéramos un nivel de confianza de 95%, entonces el nivel de significancia sería el 5%. ¿Sí? Verá que lo que falta, ¿no? Para llegar al 100%. Si el nivel de confianza fuera del 90%, el de significancia será el 10%. Si el nivel de confianza fuera el 80%, ¿cuánto sería el nivel de significancia, señores estudiantes? 20%. Correcto. Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a ver que eso lo que voy a trabajar en el ejercicio. Reconocer el nivel de significancia. Si yo le dijera al revés, si el nivel de significancia fuera el 3%, ¿cuánto sería el nivel de confianza, señores estudiantes? El 97. Correcto, muy bien. Esa es la idea de esto, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, el punto 2. Ahora, ¿cuándo se produce el error tipo 2? Verá que le dije el error tipo 1, cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. El error tipo 2 o error, aquí le llamamos este tipo de simbología beta. Bueno, no. Algunos casos en matemática, como la letra B, ¿no? Beta. Se define como la aceptación de la hipótesis nula. Aquí, en cambio, aceptamos la hipótesis nula, pero siendo esta, en cambio, no verdadera, cuando esta es falsa, en otras palabras. ¿Ya? O sea, aceptamos la hipótesis nula, pero siendo falsa. ¿De acuerdo? Ese es el error tipo 2 que se comete. Aceptamos un lote de productos, ya, como buenos, pero siendo malos. Disculpe que así le dije, ¿no? Ahora supóngase que la verdadera rapidez promedio de combustión es diferente de 50 centímetros, ¿ya? Es diferente de 50 centímetros. Aunque la media muestral caiga dentro de la región de aceptación. Esa media muestral caiga justo en el nivel de aceptación y le estamos nosotros, en cambio, aceptando. En este caso, se acepta la hipótesis nula cuando es falsa. Estamos aceptando la hipótesis nula, pero no es igual. ¿Se acuerda que decía que cuando cae en la región de aceptación aquí, la hipótesis nula cae justo aquí en nivel de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Pero al momento de demostrar con los datos, de hacer una investigación, vemos que ese dato está menos de este promedio o este dato está más de este promedio. Pero lamentablemente cometemos un error y les decimos, no, aceptémosle como verdadero. Le aceptamos esa hipótesis nula siendo falsa. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo que esté dentro de este nivel, está por debajo de este nivel. Entonces, eso se cometen errores, señores. Se acepta hipótesis nula cuando esta es falsa. Porque aquí me está diciendo, el nivel de combustión es diferente de 50 centímetros. ¿Qué significa? O puede ser menor o puede ser mayor. ¿Ya? Entonces, estos son los dos tipos de errores. Pondrás en su cabecita, guardarán en su disco duro, ¿no? Esto, por favor, porque de esto están las preguntas del examen de logros. ¿Cuándo se produce un error tipo 1? ¿Cuándo se produce un error tipo 2? ¿De acuerdo? Entonces, esto va a estar muy clarito. Repito, error tipo 1, cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. Error tipo 2, cuando se acepta la hipótesis nula siendo falsa. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de errores que se cometen en la práctica. Bueno, me voy un poquito a saltarme esto. Estas son las situaciones que suelen presentarse, pero me voy más a casita. ¿Cuáles son los pasos para establecer un ensayo de hipótesis independientemente de la distribución que se esté tratando? ¿Ya? Bueno, aquí es importante seguir unos pasos y luego haré con un ejercicio de aplicación cada uno de ellos. Primero, interpretar correctamente hacia qué distribución muestral se ajustan los datos del enunciado. O sea, con ustedes estamos viendo distribuciones. La distribución muestral de medias. La distribución muestral de proporciones. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora voy a trabajar con este tipo de pruebas de hipótesis. Primero, determinando qué tipo de distribución muestral es la que voy a trabajar. Si son sobre medias, si son sobre proporciones, vamos a trabajar sobre esto. ¿Ya? Segundo, interpretar correctamente los datos del enunciado, diferenciando los parámetros de los estadísticos. Asimismo, se debe determinar en este punto información implícita con el tipo de muestreo y si la población es finita o infinita. Aquí nosotros vamos a ir estableciendo el tipo de población, el tipo de muestra que vamos a trabajar, si son poblacional o si son muestral. ¿Se acuerda que hablábamos a nivel poblacional, a nivel muestral? Si son población finita o población infinita. Tercero, establecer simultáneamente el ensayo de hipótesis y el planteamiento gráfico de problemas. Es decir, el ensayo de hipótesis voy a trabajar. Aquí voy a plantear cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alterna. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Vamos a definir, ¿no? Hipótesis nula y alterna. ¿Y cuál es el promedio? Si voy a trabajar o bien con la U, poblacional, o bien este es media poblacional o media muestral. Acordarás, este es poblacional y este es muestral. El ensayo de hipótesis está en función de parámetros ya que se quiere evaluar el universo o la población de dónde proviene la muestra. En este punto se determina el tipo de ensayo. Si es, verá que acordarás, unilateral. Cuando decía unilateral, planteo la hipótesis nula, es igual, pongamos que sea 30. Y la hipótesis alterna, le pongo 2 puntos, que ese promedio sea o bien menor a 30, o ese promedio puede ser mayor a 30. Coge estos dos, puedo colocarle así, es unilateral, un solo lado la alterna. O este hipótesis nula de 30 con mayor a 30 también sigue siendo unilateral. Y si yo trabajo en cambio bilateral, me colocaría hipótesis nula es igual a 30 y la hipótesis alterna pondría el promedio es diferente de 30. Este es bilateral porque estoy hablando de las dos, con menor o con mayor. Bilateral y unilateral, ¿no? Es lo que voy a trabajar con ustedes en los ejercicios. Cuarto, establecer la regla de decisión. Esta se puede establecer en función del valor crítico. Aquí vamos a trabajar la regla de decisión, calculando valores críticos y luego calculando valores, en este caso, valores de prueba, el cual se obtiene dependiendo del valor de error tipo 1 o nivel de significancia, o en función del estadístico límite de distribución muestral. Voy a trabajar con ustedes en un ejercicio para demostrar cómo calcular Z crítico, cómo calcular Z de prueba. Cada una de las hipótesis deberán ser argumentadas correctamente para tomar la decisión, lo cual estaría en función de qué, de que se acepte o se rechace las hipótesis nula o alterna. Calcular el estadístico real, que le llamamos prácticamente Z de prueba, y situarlo para tomar la decisión. Y el último, justificar la decisión y concluir. Aquí hay un tipo de, primeramente, antes de empezar con el ejercicio práctico, necesito que tomemos en cuenta el siguiente punto clave. Vamos a ver con ustedes cuáles son los tipos de ensayos. ¿Sí? Cuando nos topemos en la práctica, tipos de ensayos. Se puede presentar 3 tipos de ensayos de hipótesis. El uno que puede ser unilateral derecho, si ven ustedes la gráfica, como está dado, entonces este se llama unilateral derecho, es decir, que el nivel de rechazo está en la parte de la cola hacia la derecha. Aquí está zona de la región de rechazo, ¿ya? Que nosotros le llamamos alfa o de rechazo. Y aquí estamos diciendo que la hipótesis alterna me está dando una zona hacia la derecha. ¿Qué significa cuando está hacia la derecha? Que sea mayor. ¿Sí? Mayor. Entonces, y la hipótesis nula está hacia la izquierda. Este se llama nivel de aceptación. ¿Ya? Unilateral derecho. El investigador desea comprobar la hipótesis de un aumento en un parámetro. El aumento de un parámetro, de un dato. Por eso es hacia la derecha. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia la derecha, este ladito, para definir la región de aceptación y de rechazo. Nivel de aceptación, nivel de rechazo, ¿ya?
Ensayo de hipótesis. La hipótesis nula sería que aquí ubiquemos el parámetro, ¿sí? Este parámetro que nosotros ubiquemos aquí debería ser para que sea aceptado menor o igual que X, menor o igual que X. Mientras que la terna que está de la X hacia la derecha, el parámetro debería ser mayor o igual que X, mayor que X. Ese sería en zona de rechazo. Cualquier valor que esté por acá, estaríamos hablando de hipótesis alterna. Este es el primer caso de unilateral derecho. ¿Ya? Acordarás en derecho, el nivel de rechazo está en la parte derecha y el nivel de aceptación está en la parte izquierda. ¿Sí? Como parte del parámetro. Este sería que el nivel de aceptación sería hipótesis nula, que estaríamos comprobando, y el nivel de rechazo estaría la hipótesis alterna. ¿Ya? Primer punto. Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. En esta partecita quiero que la gráfica tome muy en cuenta. Cuando hablamos de unilateral derecho, unilateral estoy refiriéndome al parámetro de la hipótesis alterna. Que sea mayor a X, mayor a esta X, sea hacia la derecha. Estamos hablando de zona de rechazo. ¿Ya? Hasta aquí alguna preguntita antes de continuar. No, profe. Ya, vamos viendo aquí. Vamos con la siguiente. Voy a hacer ahora unilateral izquierdo ahora. Cuando hablamos unilateral izquierdo, el parámetro, ustedes vamos a ver, el investigador desea comprobar la hipótesis de una disminución ahora. El otro era un aumento, ahora este es una disminución en un parámetro. ¿Ya? Yo le pongo un parámetro, una disminución de ventas, por ejemplo. De ventas de los $50, una disminución. Entonces hablamos de la zona de rechazo. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia la izquierda. Este es hacia la izquierda. Nos hablamos nivel de rechazo, estoy hablando de una hipótesis alterna. ¿Ya? Por lo tanto, usted se fija en la hipótesis alterna, el parámetro debe ser menor a X. Mientras que la zona de aceptación, la hipótesis nula, los parámetros deberían ser mayor o igual que X, mayor o igual que X. Este es de aceptación de la hipótesis nula. La hipótesis alterna estamos hablando entonces en el lado izquierdo para definir las regiones de aceptación y de rechazo. Aceptación y de rechazo. Entonces, ahí hablamos de los parámetros que estamos trabajando con ustedes. La hipótesis nula sería entonces que el valor del parámetro sea mayor o igual que X. Y en cambio en la hipótesis alterna que el parámetro sea menor a X. Ahí estaríamos poniendo en la unilateral izquierda. ¿Ya? Que tenemos esta otra figura que trabajamos. Lo que sean zonas de rechazo, estamos hablando con hipótesis alterna. Lo que sean zonas de región de aceptación, hipótesis nula. Sería el siguiente punto. Y la última, bilateral, ambos lados. El investigador desea comprobar la hipótesis de un cambio en el parámetro. Un cambio en el parámetro. Ya no hablo ni mayor ni menor, un cambio. El nivel de significancia se divide en dos. Vean, nivel de significancia o de rechazo está en el lado izquierdo y está en el lado derecho. ¿Ya? Se divide en dos y existen dos regiones de rechazo. Región 1 de rechazo, región 2 de rechazo. ¿Sí? Y ahí vemos que el alfa se ha distribuido prácticamente para dos. ¿Ya? Tenemos dos. Hipótesis nula de rechazo, una al lado izquierdo, hipótesis nula de rechazo en el lado derecho. Y el nivel de aceptación está comprendido entre las dos. ¿Cómo tendríamos que poner? La hipótesis nula sería el parámetro sea igual a X, parámetro igual a X. Aquí sería igual a X, por esta figura. Y en cambio la hipótesis alterna sería diferente de X, tanto menor como mayor al parámetro que representa. Por favor, verán, darás en cuenta en las tres gráficas que he puesto. Cuando sea entonces hacia la derecha, vemos la hipótesis nula sería menor o igual a X y la alterna sería mayor que X. Cuando sea hacia la izquierda, entonces el parámetro de la hipótesis nula, el parámetro debe ser mayor o igual que X y la alterna debe ser que el parámetro sea menor a X. Este sería el lado. Y cuando sean bilateral,
En cambio, la hipótesis nula, su parámetro debe ser igual a X, y la alterna, el parámetro debe ser diferente de X, es decir, o bien menor o bien mayor. Esas son las alternativas que se pueden presentar en los ejercicios que vamos a trabajar en esta nueva secuencia, ¿no? Entonces, los dos tipos de parámetros enseguida. Y vamos a empezar con ustedes con ejercicios de aplicación sobre este tipo de ejercicios de aplicación, ¿no? Voy a trabajar con ustedes un primer caso, ¿sí? De un ejercicio trabajando bajo estos dos tipos de parámetros. Voy a colocarle aquí en mi hojita de Excel. Voy a empezar ejercicios de aplicación en clase. Voy a ponerle por aquí y ya comparto con ustedes pantalla para trabajar sobre estos ejercicios. Un momentito que se me active y empezamos a trabajar. Por favor, se va a salirse momentáneamente nuevamente la pantalla y ya comparto con ustedes nuevamente el ejercicio en clase. ¿Sí? Por favor, un momentito, estoy copiándole el ejercicio a una hojita en Excel y vamos a compartir con ustedes cómo se aplica este tipo de ejercicios y luego voy a hacerles una metodología mucho más sencilla. ¿Sí? Nos vamos a salirnos dentro de un momentito, por favor. Ya va a quedar un poquito de tiempo y nos volvemos a unirnos con una siguiente. Ya, me esperan unos minutitos y ya nos volvemos a unirnos. ¿De acuerdo, señores estudiantes? ¿Sí? Se va a salir dentro de un ratito. Por favor. Ya les envío nuevamente el link. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Ya, profe.